Ronin. Capítulo 233. Mau se lleva una. El día siguiente no comenzó del todo hasta que se interrumpió el juego de put-put de Midoriya. El ronroneo de una motocicleta cortando el canto de las cigarras. Era un poco antes del mediodía, y al no tener nada más que hacer antes de regresar a Oa, Midoriya había estado matando el tiempo. Esta fue la quinta vez que vino a Oa esta semana solamente, los nervios que debería haber tenido se calmaron hace días. Saludó a su cómplice con una sonrisa, ambos todavía vestidos de civil, lo que no tenía sentido vincular sus vidas de vigilantes y civiles. Mau, a su vez, parecía, bueno, los nervios podrían haber sido parte de ello. Midoriya no estaba seguro, pero podía decir que a pesar de la renuencia del grandullón ayer, había algo de emoción mezclada. ¿Y quién podría culparlo? Un exvillano como Mau, especialmente alguien que trabajó para All for One, recibiendo una invitación para ir a Oa. Era inaudito. Era absurdo. Fue bastante genial, en realidad. Seguro que no conoces nuestra experiencia laboral y nuestra sábana. Ese todo para uno fue un gran punto de fricción para Mau, cuando dejaron el campo de golf para encontrar un lugar sombreado para cambiarse de ropa. Podría ser una emboscada. Poco probable. Con su nivel de planificación, no hay forma de que me conectaran con nada. Y si lo hicieron, están demasiado impacientes como para esperar a embolsar dos en lugar de capturarme de inmediato. ¿Recuerdas el desastre de Oa durante la noche del infierno? Revenant ni siquiera tuvo que dar nombres con la forma en que Oa se apresuró a tratar de rescatar a Bakugou. Manzanas enteras de la ciudad destruidas para avergonzar el alboroto de Wright, cientos de heridos, docenas de muertos y el retiro forzado del actual héroe número 1, todo porque la Asociación de Héroes, y uno de sus principales actores, Oa, no podían esperar ni un día más. ¿No estás preocupado? Esta hoja es de alto secreto o algo así. ¿Cómo? Técnicamente todavía trabajo para David Gui, ¿sabes? ¿Sigues trabajando para él? No es demasiado sorprendente, pero técnicamente, eso los convirtió en enemigos a largo plazo, asumió Revenant. Las motivaciones actuales de All for One para irse justo después de que el héroe número 1 fuera derrotado estaban ocultas para el vigilante, porque el supuestamente villano más grande del mundo no querría intervenir cuando su aparente némesis murió. En lugar de dar un paso atrás y darle a la sociedad de héroes la oportunidad de recuperar sus pérdidas y acumular nuevas fuerzas. Pero eso no era algo que Revenant pudiera responder en este momento. Si ves algo que no podrías entender por ti mismo, eres demasiado estúpido para trabajar para el gran hombre, dijo Revenant rotundamente. Por lo que había visto y oído de primera mano sobre las defensas de Oa, era lamentable. Tenían su valla, tenían un montón de héroes en el personal, pero aún así no podían evitar que los villanos entraran. Había un grupo de criminales, del que Kurohiri formaba parte, y seguían metiéndose sin importar lo que hiciera o tal vez eso era de mal gusto cuando se trataba de un teletransportador, pero el hecho de que supieran que se acercaba y aún así no pudieran reaccionar dejó un mal sabor de boca en Revenant. Vaya, me alegro de que seas tan fan de los chicos de ese, Mau negó con la cabeza mientras se detenían en un callejón, primero moviendo algunos contenedores de basura para esconder la motocicleta y luego poniéndose sus uniformes de vigilante. Nunca dije que fueran geniales. Les dije que quería ayudarlos. Tienen mucho potencial, tanto para la sociedad como, lo que es más relevante, para nosotros. Esos envoltorios en tus hombros, mi casco y la primera funda de pistola, todos diseñados por Oa, dados como recompensa por ayudarlos, dijo Revenant, golpeando los envoltorios del atuendo de cazador de Yakuza. Un diseño reutilizado para la bufanda de captura, un prototipo de la bufanda de captura actual de Eraserhead que Oa tenía por ahí. Originalmente, lo usaba con el AEK, pero dado que nunca necesitó algo tan destructivo, lo había reutilizado cuando estaba en su fase de no peculiaridades. Había funcionado de manera similar al traje. Una fuente externa de energía, como un segundo conjunto de músculos que envolvían su cuerpo. Le había llevado horas averiguar cómo envolverlos para ayudarlo en lugar de simplemente interponerse en su camino, quizás podría intentar experimentar con ellos más tarde. Algo a tener en cuenta. Sí, y ya tienes otra máscara. ¿Y qué va a conseguir el hombre principal? Estoy seguro de que puedes pedir algo si te va bien.
Solo trata de impresionar al balón peludo y probablemente te conseguirá algo bueno. Había una delgada línea entre ayudar a un amigo y hacer negocios, y aventurarse en territorio enemigo cruzando esa línea, pero mientras que Mao sería increíblemente beneficioso para los estudiantes, Revenant no pudo precisar nada que a Mao le gustaría a cambio de Hua. Afortunadamente, el grandullón tenía cerebro, y Mao podía descubrirlo por sí mismo. Vaya, será mejor, murmuró Mao mientras continuaba ajustando su forma. Poco a poco se fue acortando, poniéndose más pálido, y luego poniéndose la ropa a medida que se encogía para caber en ella una por una. ¿Qué es lo que quieres que gane? Bueno, básicamente, dale una paliza a algunos niños. Mao miró a Midoriya, asintió con la cabeza y sonrió levemente mientras agarraba la máscara de cazador de Yakuza. Al Rig, tal vez Hua obtenga un obsequio. La mejor parte de venir a Hua es que Mao sintió que encajaba, todo el lugar era de su tamaño. Si hubiera llegado en su verdadera forma, sería prácticamente perfecto. El viaje en tren fue bastante manso. Ninguno de los dos llevaba mascarilla y, sentados junto a otros héroes que tomaban el transporte público, encajaban perfectamente. Claro, Mao estaba evaluando a todos los que estaban a la vista e incluso un chico que acababa de obtener firmas de todos en el metro, pero eso era parte de la diversión para Midoriya. Sin embargo, realmente se juntó cuando el gran hombre se encontró con la gran puerta. Caminando por la acera, Midoriya y Mao miraron la entrada principal de Hua por un momento, simplemente asimilándolo todo. La valla y la puerta demasiado grandes, la zona frontal demasiado fantasiosa y amplia. Incluso ahora, Midoriya pensó que todo era demasiado, también conocido como Hua al menos tenían su marca abajo. Con una reverencia faccionaria de Mao y un descarado después de ti, entraron. Ronin se pavoneaba al frente, tan casual como podía ser, mientras que Mao parecía sombrío como la mierda, mirando en todas direcciones, evaluando a todos los estudiantes y, finalmente, distrayéndose con los ladrillos en el piso de todas las cosas. Nezu los recogería pronto. Nezu nunca parecía tardar mucho en llegar al frente cuando Ronin llegó, ya sea porque Ronin era demasiado predecible o porque esa bola de pelusa tenía alguna alerta sobre él y un camino rápido hacia el frente. Hasta entonces, Ronin repasó lo básico por última vez, empujando suavemente a Mao fuera del camino de algunos estudiantes que pasaban y miraban con asombro la montaña de músculos que entraban por su puerta. A diferencia del aparentemente anciano, Mao irradiaba algo que atraía la atención hacia él como un héroe profesional. Ronin incluso podía escuchar susurros de los estudiantes mientras señalaban al grandullón, murmurando algo sobre el pariente de Vladkin. Entonces, 3 reglas. No intentes romperte ninguna extremidad, si lo haces, está bien, este lugar tiene un médico de clase mundial que puede curar casi cualquier cosa, pero no intentes hacerlo. Las conmociones cerebrales están bien, aparentemente, a nadie parece importarle excepto a mí, dijo Midoriya mientras sostenía la puerta principal abierta para Mao. La pareja entró al complejo real para esperar en un lujoso aire acondicionado mientras Nezu corría desde cualquier esquina en la que se escondiera. Trata de no decir demasiadas palabrotas, ¿de acuerdo? Son solo niños, y esto no es una pelea callejera, esto es una escuela. No eres un niño. Cállate. Además, tu estilo de hablar es muy distinto, así que tal vez no hables tanto. Por último. ¿Te queda un tercio de grosor? En realidad no, solo decir 3 me pareció correcto. Genial, porque ya me olvidé de los 2 primeros. Midoriya negó con la cabeza, pero estaba sonriendo aunque no lo admitiera. Lo que sea, simplemente no hagas nada estúpido, o de lo contrario olvídate de los estudiantes, te voy a patear el trasero. ¿Entendido? Entendido. Entendido. Por cierto, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es este? Mao y Midoriya hicieron una pausa, luego se giraron lentamente hacia un lado. Entraba en escena el único, el hijo de puta peludo, con su sonrisa habitual mientras hacía su entrada. Mao se inclinó, hablando en voz muy baja mientras miraban fijamente al balón de fútbol borroso que intentaba escuchar. Lo sé, creo que realmente te dejaré hablar todo. Gracias. Ahora, Nezu tenía preguntas, pero siempre las tenía.
El largo viaje al gimnasio podría haber sido únicamente para que Nezu pudiera hacer sus preguntas, recordándole obedientemente a la pareja que eran sus invitados, y que lo menos que podían hacer era responder algunas de sus preguntas. Esto fue un poco desordenado. Era una nueva dimensión de los juegos mentales de Ronin y Nezu, a un paso de distancia, pero nada que un poco de planificación no pudiera resolver. Ahora Midoriya solo tenía que recordar toda esa planificación que hizo. Esto es mi pareja. Él es el que me rescató después de que me secuestraran de tu campamento de verano, lo que prometiste que sería seguro y secreto. Esa defensa era vieja pero buena, y parecía que funcionaría para siempre. Puede que la prensa se haya marchado y las masas se hayan olvidado, pero Midoriya no tenía planes de dejar de lado el caos que era el campamento de verano de la OA, especialmente siendo un escudo tan bueno. Podría haber sido uno de los peores momentos de OA en los últimos años, especialmente porque condujo al peor momento de OA en una década, pero ahora que había pasado, había sido un buen momento en general para el vigilante. ¿Ah, sí? Estaría encantado de escuchar más sobre eso en algún momento. Parece una telaraña interesante en la que te has visto atrapado, aunque me temo que por nuestra culpa. Nezu aceptó la culpa, pero su naturaleza curiosa no dejó que eso lo disuadiera. Después de todo, ese supuesto secuestro fue perpetrado por el aparente némesis de UA, y con All For One todavía en libertad, parecía que Nezu estaba más ansioso que educado por obtener respuestas. ¿O, a quién estaba engañando? Nezu siempre fue más ansioso que educado. Tal vez en otro momento, cuando no nos estemos enfocando en tratar de enseñar a sus estudiantes, nada menos. Mientras mantuviera una defensa firme, redirigiendo al punto principal, Ronin estaba seguro de que las preguntas de Nezu no llevarían a ninguna parte. El problema era el lado más nuevo de la cuestión. El director Nezu se sentó en el regazo de Ronin mientras los conducían por el campus de la UA en un carrito de golf de alta tecnología, pero sentado a su lado y siendo mirado de reojo por un Nezu muy entusiasta estaba el hombre principal, a quien Midoriya no sabía que también lo estaría haciendo. Todo el tiempo que Midoriya vio a Mau, después de todo, el grandullón era ruidoso, orgulloso, entusiasta y exagerado. Pero por ahora, mientras Ronin lidiaba con Nezu lo mejor que podía, el hombre principal se sentó en silencio, contemplando el paisaje mientras eran conducidos. El traje de Mao era su propia versión finalmente terminada del traje de Yakuza cazador. Los pantalones esponjosos para un buen rango de movimiento de las piernas estaban metidos en lo que parecían botas de combate personalizadas, ambas traídas por Mao. Su pecho y hombros estaban envueltos en la bufanda proto captura, todavía con algunas manchas rojas que Mao pensó que se veían geniales. Su torso y piernas también estaban parcialmente cubiertos por una chaqueta larga sin mangas hecha de músculo metálico, con un diseño similar al abrigo de Ronin para unirlos. Por último, ante la insistencia de Mao, llevaba un pañuelo rojo sobre los ojos, completando su look a juego. Desafortunadamente para Nezu, Midoriya estaba más familiarizado con UA que nunca, por lo que atrapó al hijo de puta peludo tratando de tomar desvíos para que el viaje tomara más tiempo. Al final, Ronin se había cocinado como una declaración general básica. Mao era el compañero de Ronin, habían estado juntos por un tiempo, Mao tenía un estilo de lucha diferente al de Ronin, y ese Mao probablemente tenía un nombre, incluso Ronin no sabía exactamente cómo llamar a Mao frente a Nezu. Quizás solo el hombre principal. Era, técnicamente, una afirmación muy vaga, aunque Mao la dijera mucho. Si tenían registros policiales de cualquier momento en que capturaron a Mao, podrían tenerlo en el archivo, pero era probable que Mao cometiera un desliz y lo dijera él mismo, por lo tanto, era la apuesta más segura para empezar, aunque esto realmente era algo que Midoriya debería haber pensado de antemano cuando estaba planeando todo esto. Así que ustedes dos se dividirán y conquistarán para enseñar a los estudiantes hoy, repitió Nezu, acariciando donde estaría su barbilla si la bola de pelo la tuviera. Se volvió hacia Mao, sonriendo, pero pareciendo mucho menos amigable mientras intentaba forzar directamente las palabras del grandullón. Sé que puedo confiar en Ronin, te he visto en acción. He trabajado contigo antes. Pero tú. Tiene que haber una primera vez para todo, y él es la mejor ayuda que estos estudiantes van a recibir. Ronin resopló, sacudiendo la cabeza ante la postura de Nezu.
Estaba claro por palabra y tono que Nezu no temía a un extraño desconocido en medio de sus estudiantes, a pesar de que esa era la mayor amenaza. Tal vez confiaba en sus alumnos, en su maestro era Sereadi en cementos, y Midnight, que en realidad era muy buena sometiendo a los enemigos, Olmigt, está bien, tal vez la cabeza de Nezu estaba recta por una vez. Mejor apoyarse en ese punto y en un punto en el que Ronin y Mao eran fuertes. Además, si no lo quieres aquí, siempre puede irse. Estamos aquí para ayudarte. Bueno, lo sé, lo sé. No quiero que tu trabajo se desperdicie. Nezu retrocedió un poco, pareciendo querer que esto se desarrollara un poco más de lo que pensaba a través de la seguridad. Era su debilidad. El director Nezu era demasiado curioso, y por eso Ronin estaba seguro de que esto funcionaría. Solo necesitaba seguir empujando, y una vez que Mao se puso en movimiento, este concierto estaba casi hecho. Sé que eres bueno, Ronin, pero desearía que pudiéramos ver a tu compañero en acción primero. HMH. Era un sonido pequeño, pero era el primero que Mao había hecho desde que accedió a callarse. Un pequeño ruido de confirmación y asentimiento. Su rostro cambió de neutralidad a una ligera emoción mientras miraba ligeramente a Nezu, como si estuviera de acuerdo con él. ¿Tú, de acuerdo? Ronin lo miró confundido mientras Nezu sentía el cambio de marea, saltando y casi cayendo de la parte trasera del carro a toda velocidad. Oh, ¿tú también quieres? Eso es encantador. Podemos pasar rápidamente por una de las salas de entrenamiento de repuesto, solo debería tomar 10 minutos dices. Conductor. Explosión. HNRGH. Mao cortó a Nezu con un golpe de su puño, metiendo su brazo entre Nezu y el conductor para cortarle el paso físicamente, sacudiendo la cabeza. Gracias a Dios que no estaba de acuerdo con las tonterías de Nezu, y aquí Ronin pensó que Mao iba a hacer algo estúpido. Pero, pensé que quería hacer exámenes, presumir. Nezu se corrigió a sí mismo un poco tarde, mirando entre Mao y Ronin. No dijo que quería presumir. No dijo nada. Al menos, ni una sola palabra real. Bueno, lo insinuó. Resopló Nezu, cruzando los brazos y haciendo pucheros como un niño decepcionado. Y pensé que querías divertirte un poco. HMH. Mao asintió al instante, coincidiendo de nuevo con Nezu. ¿Qué estaba haciendo este hijo de puta? Tenían un plan. Finalmente descruzó los brazos, apuntando uno de ellos directamente a Ronin. ¿Quieres divertirte un poco con? Ronin lo miró fijamente, su expresión cambió de incredulidad a decepción. Debería haberlo visto venir. HMH. Mao soltó una risita mientras asintió, retomando su posición estoica con un rastro más fuerte de su entusiasmo habitual. Oh. Nezu lo manejó exactamente como Ronin pensó que lo haría, emocionándose aún más y sin molestarse en ocultarlo. Mientras la bola de pelo se preparaba mentalmente para el espectáculo, Ronin se acomodó en la silla para relajarse mientras aún tenía la oportunidad. Tenía la sensación de que estaría muerto de cansancio mucho antes de que terminara el día y, técnicamente, todo era su culpa. Ronin mantuvo la puerta del gimnasio abierta para sus dos hijos problemáticos, y luego la cerró de golpe mientras entraba pavoneándose. Ni siquiera se molestó en ir al gimnasio principal, saltando directamente a su gimnasio lateral habitual. Todo era como de costumbre. Una ciudad de cemento, una pizarra con un horario marcado a un lado y una rata molesta mirando por encima de su hombro, pero esta vez acompañado de un oso grande y estúpido al que él mismo invitó. ¡Qué ironía! Bueno, comencemos. Los estudiantes estarán aquí pronto, y los traje aquí para ayudar, no para perder el tiempo. Ronin llevaba sus emociones en la manga. Proteger sus emociones no era su fuerte. Se limitó a poner una fachada dura y trató todo como una molestia. Eso significaba que su punto débil eran las verdaderas molestias. Siempre podían sacarle una reacción. Oh, esto no es una pérdida de tiempo en absoluto, no es apropiado que los maestros estén preparados y listos. Una de esas cosas molestas se movía como la rata a la que se parecía, correteando mientras encendía los televisores. Las pantallas mostraban una vista de la ciudad, presumiblemente como los estudiantes y profesores que no estaban en la pseudo ciudad podían ver la acción durante el entrenamiento.
Estoy seguro de que podrías usarlo para calentar tú mismo antes de que comience la acción, ¿verdad, Ronin? Dijo Mao asintiendo, todavía cargando su bolsa de cosas como Ronin llevaba la suya. Caminó hasta el borde de la ciudad impostora con Ronin, tomando distancia entre ellos y la rata, luego se inclinó para hablar con Ronin y dar algunas respuestas reales. Entonces, Ronin instintivamente pateó al gigante en la espinilla para desahogar algunas de sus frustraciones y se sorprendió cuando Mao dejó escapar un pequeño gruñido de dolor. El gigante sacudió la pierna, mirando a Nezu como si estuviera comprobando si la costa estaba despejada, y luego volvió a inclinarse para terminar sus pensamientos. Primero Saf, Faguya. En segundo lugar, este lugar de Wa tiene como un milagro, doctor, dijiste. Hombre, malditos niños. Es un gran momento para que nos entrenemos. Mao hizo un gesto entre los dos, centrándose principalmente en sus problemas, pero sin ver el problema más grande. Podemos entrenar más tarde, demonios, si quieres, podemos quedarnos aquí un poco más tarde y joder. Los estudiantes lo hacen todo el tiempo, incluso yo lo he hecho un par de veces. Ronin negó con la cabeza, molesto, ¿y por qué estás sacudiendo la pierna? Estás tratando de desorientar cuál es tu peculiaridad. Actuando como si una simple patada en la espinilla doliera. No importaba que las botas Beowulf tuvieran punta de acero, Mao podía ignorar las balas con suficiente exageración. Ronin le había pedido ayuda a Mao porque la peculiaridad defensiva de Mao era tan fuerte, siendo prácticamente invencible siempre y cuando él tenía. Midoriya miró fijamente a Mao cuando se dio cuenta de que no era Mao, sino él mismo quien no podía ver el problema más grande. Le dedicó a Nezu una mirada rápida y muy obvia, ahuyentando a la pequeña rata y luego, de repente, moviéndose hacia Mao mientras hablaba en un susurro feroz. ¿Qué coño? No estás entusiasmado. Todo tu estilo está siendo promocionado. ¿Cómo coño no estás emocionado? SHH. Mao golpeó a Ronin suavemente, sacudiendo su cabeza. Ahora sé que esta es una experiencia nueva para tu genio, pero las peculiaridades no son perfectas. Si estuviera de humor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nunca necesitaría atrapar Z. Pero esto es UA. Esto es un puto UA. Y esos estudiantes son algunos de los mejores candidatos a héroes en Japón. ¿Cómo coño no estás entusiasmado? Nervios. Paseo aburrido. Lo he visto antes. Mira, eso no importa. Lo que importa es que es una solución muy simple. Tú y yo hacemos una ronda de práctica, hacemos que la sangre fluya, vamos a patear a algunos niños. Mao se movió a su propio ritmo, que parecía ser más lento que el de Midoriya por una vez, pero aún así estaba en el camino. Mao tenía razón, por supuesto que la tenía. La exageración era la peculiaridad de Mao, y con la vaga pero probablemente larga vida de Mao, no había forma de que no estuviera familiarizado con las complejidades de su propia peculiaridad. No solo las fortalezas, sino también las debilidades, como poner en situaciones sin emoción que conducen al aburrimiento u otras emociones fuertes, como el miedo que Midoriya solía golpear a Mao cuando se conocieron. Sí. Entonces haremos un partido de práctica, tú y yo, dijo Revenant en voz alta, decidido. No se trataba de un desvío hacia el mejor resultado como pensaba, sino del camino hacia él. Eran sus nociones preconcebidas las que empeoraban todo esto. Después de todo, Mao estaba ocultando su identidad. No podía anunciar su peculiaridad, cómo funcionaba, y luego pedir un calentamiento. No, esta era la mejor manera de avanzar, o tal vez era el camino hacia el mejor camino a seguir. Por otro lado, Ronin y Mao se detuvieron para mirar a Nezu repentinamente animado, cuya atención alcanzó su punto máximo cuando Ronin aceptó el duelo, y luego el uno al otro. Si te apetece, podemos matar dos pájaros de un tiro. Podemos traer a los estudiantes aquí, pueden vernos pelear un poco, y luego algunos de ellos definitivamente querrán pelear contigo, o al menos entrenar contigo. ¿Suena bien? Mao volvió a sus respuestas habituales, asintiendo y preparándose para levantarse antes de que Ronin lo derribara una vez más. Además, ¿cómo coño te vas a llamar? Todos los alumnos de la clase 1 llegaron al centro de entrenamiento a la vez, conducidos por un autobús desde el comedor.
Salieron del vehículo y entraron en el gimnasio con su aire habitual. Emocionado, enérgico y apasionado, incluso si no está completamente concentrado. Escoltando a los estudiantes estaban los profesores. También tomaron el autobús para llegar aquí, y no era como si fueran a sentarse en un gimnasio vacío esperando a los estudiantes durante una hora. Además, ahorraba gasolina si llegaban todos a la vez. 1.000.000 de yenes o 20 en robots, seguro, pero un poco de gasolina. Claramente no. De pie a un lado mientras llegaban los estudiantes y maestros de UA estaban Ronin, Mao y Nezu, con Ronin señalando a cada uno de los estudiantes con los que estarían tratando mientras los veía. Le dio especial cuidado a aquellos en los que quería que Mao se centrara, específicamente en Sato, Kirishima y Bakugou. Puedo ir con ellos primero, mostrar lo que hacen, y luego puedes quitármelos de las manos y hacer lo que sea, o simplemente puedes correr y. Ronin se interrumpió, él y Mao intercambiaron una mirada mientras Ronin se daba cuenta de la realidad de la situación. Sí, me di cuenta de que era una tontería mientras lo decía. HMH. Mao estuvo de acuerdo, sacando una carcajada de la bola de pelo que estaban ignorando, pero Ronin se centró menos en sus asuntos y más en los estudiantes. Los profesores hicieron un recuento rápido, organizando a los estudiantes lo mejor que pudieron mientras se trasladaban al gimnasio para prepararse. Ronin y Mao se acercaron desde un lado, visibles pero tratando de no interrumpir y dándole tiempo a Ronin para señalar a cada uno de los héroes, centrándose específicamente en Eraserhead y Cementos, los dos más fuertes aquí en su opinión. Eraserhead estaba ocupado con sus notas, pero Cementos las vio venir y levantó una ceja hacia Mao. Midnight, en quien Ronin no se había concentrado tanto, solo los miró y resopló mientras pasaba. Olmig no estaba a la vista, pero era un hombre muy ocupado. Probablemente llegaría tarde, si es que llegaba. Nezu esperó hasta que Eraserhead terminara el conteo para destacar, o más bien, pararse en el hombro de Ronin para ser visible para la mayoría. Si pudiera hacer que nuestros encantadores estudiantes de Exam F, por favor se presenten en el gimnasio vecino, comenzaremos su entrenamiento lo antes posible. Cualquiera que desee verlo puede seguirlo si lo desea. Ronin resopló molesto ante la idea de que hubiera más gente mientras Mao se reía, los dos intercambiaron una mirada de reojo, luego se dieron la vuelta y se dirigieron al siguiente edificio con un rastro de niños emocionados siguiéndolos de cerca. Una vez que llegaron al nuevo edificio y a la pseudo ciudad en su interior, se detuvieron para dirigirse al examen F, y parecería casi la mitad de uno. Ronin tardó más de lo que pretendía en empezar, un poco sorprendido, y luego tomar su postura y comenzar el pequeño discurso que preparó. Buenas tardes a todos. El vigilante hizo una pequeña reverencia, luego escudriñó a la multitud, apoyando una mano en su espada inconscientemente para consolarse un poco. Este es el último día para entrenar conmigo, ya que no estaré aquí durante el fin de semana, así que quería abordar algunos problemas que encontramos a lo largo de la semana antes de irme para siempre. A lo largo de esta semana, todos ustedes han estado entrenando para su examen de licencia provisional a su manera. Y a mi manera. Sin embargo, no soy perfecto. Ronin hizo un gesto hacia su propio cuerpo, específicamente, su tamaño bastante mediocre. Aunque se había acostumbrado a referirse a los estudiantes como niños, era cuando intentaba mirarlos a la cara y ver que era más bajo que casi todos, lo que le recordaba que él también era un niño. Hay estilos de lucha enteros que no puedo usar, o al menos, usar bien. Hay oponentes que no puedo simular. Esas, sin embargo, desafortunadamente, son cosas para las que creo que deberías entrenar. Así que traje ayuda externa para que nos permitiera entrenar algunas de esas situaciones. Todos, me gustaría que conocieran a mi pareja. Buenas tardes, estudiantes. Justo cuando Ronin estaba a punto de presentar a Mao, algo extraño sucedió. Algo que Ronin no estaba seguro de haber oído bien, sucedió. Es un honor estar aquí en su escuela y conocerlos. He oído hablar mucho de ambos, pero me temo que intentaré empujarte a más. ¿Qué era ese algo? Japonés. Perfecto. Impecable. Japonés.
La cabeza de Ronin giró casi mecánicamente en lo que solo podía describirse como conmoción y horror mientras miraba al impostor que había reemplazado a Mao mientras él no miraba, sonriendo con calma, incluso haciendo una leve reverencia mientras terminaba su presentación con un japonés formal correcto. Ah, disculpe mi prisa. No me he presentado. El mascarader soltó una leve risita educada, igualando y superando con creces las vibraciones de anciano de Ronin, y luego se inclinó más profundamente con una mano sobre su pecho y la otra cuidadosamente escondida detrás de su espalda. Tengo muchos nombres. Cazador, perro guardián, pero por hoy, puedes llamarme, Ruina. Ronin. Capítulo 234. 80. Un plan era más que una idea de lo que iba a suceder. Lo que Midoriya parecía no poder entender era que un plan no era solo planos y selecciones de armas. No bastaba con saber lo que podía hacer el enemigo, había que pensar en lo que haría. ¿Qué harán estos yakuza cuando un intruso irrumpa en su territorio frente a los clientes? ¿Arreglar las cosas pacíficamente? ¿Ir a por su poder más fuerte para presumir algo en el medio? No necesitas saberlo todo, no es necesario conseguir un psíquico, solo haz algunas conjeturas y ponte a pensar. Cuando podías meterte en la cabeza del otro tipo, era cuando el plan realmente comenzaba a tomar forma. Mao y Midoriya estaban uno al lado del otro, con Mao sonriendo agradablemente. Su tono era relativamente ligero y amistoso, justo lo que el jefe le había enseñado que era genial para las aperturas. Después de todo, un guardaespaldas necesita hablar un poco del idioma local si va a ser útil, incluso si pensó que aprender japonés tradicional hasta la escritura era un desperdicio. Estamos aquí para entrenar, no para hablar. Ahora, antes de empezar, Mao se quedó callado, tratando de parecer inteligente, pero había olvidado la palabra que estaba buscando. Conocía a los japoneses por esta palabra. No pelea, no partido. Ah. Vamos a hacer una demostración. Mao terminó con una reverencia a los estudiantes, pero no estaba mirando esas papas fritas pequeñas. Solo miraba a su hombre principal, Midoriya. Y el hombre se veía en buena forma. Ese pequeño punk era bueno, pero no estaba en su mejor momento cuando estaba entrenando. ¿Alguien lo había? Sin amenaza, sin riesgo, sin empuje, sin poder. No, había visto que el punk, y los punks eran mejores cuando tenían suciedad en los ojos y sangre en los dientes. Era el momento de hacerle escupir sangre. Se alejó deliberadamente de Ronin, acercándose brevemente a los estudiantes. Ahora, uno de estos cabrones era Kaminari, el que Ronin nunca se callaría, pero ¿cuál era él? Espetó Mao, descubriéndolo. El que tiene una espada, obviamente. Ahora, si recordaba correctamente, ese chico Kaminari se había vuelto un simio y casi se queda tratando de vencer a Ronin. Ahora, ¿fue gracioso o qué? Ronin sermoneando a alguien sobre esforzarse demasiado después de todo ese lío con el jefe y luchar contra su preciado Nomuko no Might. Aún así, estaban aquí para enseñar, así que... Mao se acercó, inclinándose ligeramente para hablar un poco más directamente a los estudiantes, centrándose específicamente en Kaminari, pero aplicándolo a todos ellos. Ahora, observa de cerca, por favor, comenzaremos con una demostración de lo que la ira realmente puede hacer en una pelea, así que no parpadees. Ronin. Era cabreado. Por supuesto que Mao podía hablar bien japonés. ¿Por qué no lo haría? Eiko hablaba japonés perfectamente bien. Literalmente, todos los compañeros de trabajo de Mao de los que Ronin había oído hablar eran japoneses, y además de eso, su jefe era el mayor villano del mundo, como un villano de James Bond de la vida real. Por supuesto, todos sus secuaces podían hablar formalmente, es solo que Mao estaba jodiendo con él. Ni siquiera se le ocurrió a Midoriya que la verdadera razón por la que nunca antes había escuchado a Mao hablar japonés formal era que siempre se encontraba con Mao en el tiempo libre del gran hombre cuando no estaba trabajando. Se había metido en tal apuro que no podía pensar de otra manera. Tendría que poner fin a su actual línea de pensamiento y dar marcha atrás, y en este momento, estaba demasiado metido, justo donde Mao lo quería. Ronin se mudó al centro de la falsa ciudad, sus frustraciones alimentando su ira mientras se preparaba para el combate de preparación con creciente molestia. Mao lo estaba tomando por tonto. Era ridículo. Claro, no era tan importante, pero era bastante molesto.
Su pie golpeteó con impaciencia mientras Mao parecía tambalearse en su lugar, habiéndose quedado atrás de alguna manera en el corto camino hasta el centro de la ciudad de cemento. ¿Estás listo qué? Esta fue tu idea, ruina. ¿Y por qué demonios es eso lo que elegiste para tu nombre? Ay. Necesitaba un nombre, y se me ocurrió uno. ¿De qué es lo que hay? Mao ya había vuelto a su acento habitual, riéndose y empujando más botones de Midoriya mientras se colocaba lentamente en posición. Está bien, definitivamente estaba torpe. Este hijo de puta iba lento a propósito. Además, esta es una gran oportunidad. No te pierdas los árboles por los árboles, hermano. Mao hizo un gesto a su alrededor con los brazos abiertos, asimilándolo. Asitata practicing. La gente debe luchar. Y lo más importante de todo, un médico va a arreglar y abrir a los heridos. ¿Sabes lo que significa esa hoja? El hombre principal se rió mientras se giraba lentamente para mirar a Ronin, rompiéndose el cuello con varios chasquidos lentos y audibles. No hay necesidad de contenerse, Centipider. Fue en este momento que todo encajó para Ronin. El pequeño aullido, este partido de práctica, lo que pasa con el bombo de Mao, tú, mentaste. Tú, hijo de puta. Mentiste. No necesitabas exagerar tu peculiaridad. Solo querías aprovechar esta oportunidad para pelear. Porque mencioné a Recovery Girl. Todo se juntó. Mao quería algo de Nezu, e iba a conseguirlo ahora mismo. No quería tecnología ni dinero, quería lo mismo que siempre quiso. Una maldita pelea. Estabas interesado en esto desde que mencioné que Ua tenía un médico que podía curar cualquier cosa que hiciéramos, para que pudiéramos luchar entre nosotros a toda potencia. Revenant gruñó, finalmente se dio cuenta de que estaba siendo utilizado y reaccionó como siempre lo hacía cuando Nezu intentaba usarlo. Arremetió. ¿Cómo? Dict. Hablé. Mao sonrió más mientras Midoriya avanzaba a sí mismo, literalmente sin ningún trabajo de Mao. Man solo tenía que poner la pelota en marcha, y el pensamiento excesivo de Midoriya hizo el resto por él. Esto sí que era un plan. Midoriya pensó que estaba mintiendo sobre su exageración. Bien. Se equivocó. ¿A quién le importaba? Esto iba a ser jodidamente rudo. Mao no entendió completamente a Midoriya, pero se dio cuenta de que Midoriya tenía algún tipo de chasquido, una línea que pasó de estar bien en la lucha a ser bastante buena en la lucha. No era genial, parecía casi mecánico en lugar del interruptor de fluido que tenía Mao, pero estaba ahí, y eso era lo que importaba. Ahora, todo lo que tenía que hacer era empujarlo, y el resto debería venir fácil. Admítelo. Ronin se puso el casco y luego señaló con el dedo a Mao en tono acusador. Su mano izquierda agarró su katana con fuerza, todo su cuerpo se tensó. Esto fue todo. Esta era la línea. Esa frase de que no estaba listo para entrenar, que necesitaba un calentamiento, todo era mentira. Y esto, fue el empujón. Mao se inclinó hacia adelante, sonriendo mientras agarraba su propia máscara y se la ponía, luego levantó una mano para colocarla en su posición. Brazo extendido, 4 dedos curvados, con el índice extendido, luego, rizándose lentamente, luego se extiende lentamente, invitando a Ronin a acortar la distancia y... ¿Por qué no te enteras, pequeño centípida? Pequeña mierda. Auge. Y ahí estaba el chasquido. Comenzaron con 20 pies entre ellos, una gran distancia para ellos, más de lo que cualquiera de los dos podría cubrir en un segundo sin un arranque de carrera normalmente, pero fue como si ese gran pedazo de mierda dijera, esto no era normal. Mientras miraba a Mao, Revenant hizo algo que no había pensado arriesgar desde que lo instaló originalmente. Ajustó el voltaje en el traje musculoso. Un ligero tic-tac, activando más músculos del traje. Al instante, el cuerpo de Ronin fue aplastado con una contracción repentina, un pulso mientras los músculos reaccionaban y lo apretaban. No se trataba de una armadura, sino de una pitón enroscada a su alrededor, aplastando cada una de sus extremidades, pero era su pitón. Para cubrir 20 pies en menos de un segundo habría tenido que salir corriendo, pero Ronin le dio la espalda a la acera. Colocó sus pies contra su borde como un bloque de salida, y cuando chasqueó, lo hizo como un látigo, rápido y fluido, explotando desde la pequeña cornisa.
Los 20 pies desaparecieron en un instante. Mao y Ronin se movieron a la vez, Ronin con su carga inicial y Mao con una patada rápida. El hombre principal lo alineó directamente frente a él, midiendo la distancia, luego lo disparó al pecho de Ronin para obligar al vigilante a tomar distancia. Ronin no podía simplemente apresurarse, tenía que respetar el rango de Mao. De lo contrario, una de esas patadas lo enviaría volando hacia atrás con la fuerza suficiente para golpearlo en su trasero, y entonces era el juego de Mao. Pero había más tipos de respeto que simplemente detenerse en seco o bloquear. Ronin ni siquiera intentó atacar mientras corría directamente hacia Mao. No era como Kaminari. Sabía que este tipo de embestida frontal nunca funcionaría. Incluso predijo el contraataque y saltó a un lado, luego se movió alrededor de Mao. Sin embargo, a su vez, Mao predijo el contraataque de su contraataque. Ronin había visto estas patadas antes, las había comido antes. De ninguna manera sería lo suficientemente tonto como para toparse con uno, así que el pequeño Pang lo esquivaría. Y mientras Ronin daba vueltas alrededor de Mao, Mao giró 180 grados y disparó una patada giratoria hacia atrás. Solo para fallar cuando Ronin siguió dando vueltas alrededor de Mao, yendo más allá de la espalda de Mao. Podías ver cómo los ojos de Mao se abrían de par en par a medida que su predicción se cumplía, y su contraataque se convirtió en un ataque normal, y uno fallado. Mientras tanto, Ronin tenía un tiro claro en su espalda. Y tenías toda la razón, él lo aceptaría. No hubo un dibujo llamativo de la espada, ni un grito de supermovimientos, solo un simple movimiento mientras Ronin se movía alrededor de Mao antes de sacar un cuchillo y literalmente apuñalarlo por la espalda. El frío acero del cuchillo atravesó fácilmente la piel y el músculo de Mao, sacando sangre con un pequeño chorro y el sonido del metal golpeando la carne y el hueso cuando Mao se arrodilló. Y esa fue la ronda. Midoriya no había calculado el plan con exactitud. Se daba cuenta de que lo habían engañado, no era tan estúpido. Pero la idea era tan extraña, ¿por qué no seguirla? Mao quería pelear. Lo que sea, simplemente lo harían rápido. Entonces, ¿qué pasaría si dejara que sus emociones se apoderaran de él? Al menos comprendió que podía llevar el traje muscular un poco más lejos que nunca, pero no estaba completamente preparado para las consecuencias. Su plan era simple. Correr a Mao, a ponerse detrás de él, a pincharlo una vez con un cuchillo y luego hacer que el payaso comenzara a entrenar en serio. El problema era el mismo con el que Kaminari se había encontrado, uno irónico que Midoriya había pasado por alto por completo. Debido a que todo su poder se lastimaría a sí mismo, nunca lo usó, por lo que no tenía idea de cuán fuerte era. Es por eso que Kaminari presionó demasiado y falló cada ataque, y es por eso que la esquiva de Midoriya había sido tan extraña. Mao había leído a Midoriya correctamente. Debería haber matado al justiciero. El plan de Midoriya realmente era moverse alrededor de Mao y atacarlo por detrás, pero algo había sucedido. El traje de Midoriya era un poco más rápido y fuerte de lo esperado, así que en lugar de moverse 180 grados alrededor de Mao, se pasó. Probablemente 240, tal vez 250 grados. El traje había puesto demasiada fuerza, lo cual, más o menos jugado, hasta que apuñaló a Mao por la espalda. ¿Qué? La cabeza de Midoriya daba vueltas mientras miraba el cuchillo en la espalda de Mao, el cuchillo que había puesto allí. El rojo del cuchillo, el rojo de su guante. Tú, estabas siendo honesto. Estabas siendo honesto. Miró el cuchillo, luego a Mao con confusión, horror e ira. ¿Por qué demonios Mao no había dicho nada? Acaba de apuñalar a Mao en la espalda con un maldito cuchillo de verdad. Se suponía que esto era seguro, se suponía que Mao era casi invencible, pero si no estaba entusiasmado, esto era peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué no dijiste nada? Por su parte, Mao se limitó a negar con la cabeza, movió los omóplatos, sintiendo el cuchillo en él y riéndose. Buena puñalada. Lástima que no estuviera dirigido a ningún órgano vital, claramente solo una puñalada salvaje. Se necesitaría más que eso para derribarlo. ¿Qué te pasa? Miedo de un poco, Danga. Yo, no pensé que en realidad no estuvieras entusiasmado. No exagerado. Se llame como se llame.
La reacción de Midoriya era bastante justificable para alguien que solo había matado intencionalmente a una persona, y esto definitivamente no era normal para una sesión de entrenamiento. Nosotros, será mejor que llamemos a la chica de la recuperación. Maldita sea, es mejor que lo hagas, para cuando termine de patearte el trasero. Mao se levantó del suelo, se puso de pie y agarró el cuchillo de su espalda. Había un tirón de resistencia, alojado en algo. Bueno. Mao sonrió mientras tiraba de ella para despejarla, sintiendo inmediatamente que su cuerpo se debilitaba a medida que más sangre salpicaba la calle, y luego la arrojó al suelo con confianza. Ruina, esto es serio. Este no es el tipo de cosas que hay que tomar a la ligera. Por supuesto que esta sábana va en serio. Mao se rió mientras caminaba lentamente, alejándose un poco de Midoriya y luego volviéndose para mirar a su alumno. Y es culpa tuya por no tomarlo en serio. ¿Es mi culpa? Me alegro de que lo hayas admitido. Mao se movía de un lado a otro, su espalda se agrietaba un poco al sentir la nueva muesca en sus costillas, sus entrañas se enganchaban en el hueso cicatrizado y su carne soltaba sangre gota a gota. Maldita sea, dolía, con cada movimiento, con cada respiración, era un sentimiento que a Mao le encantaba, porque casi nunca llegaba a sentirlo. Fue en este momento cuando pudo sentir el dolor que Mao sabía, incluso después de todo lo que le había sucedido. Todavía estaba vivo. ¿Pensabas que te vendría bien una cuchilla y no apuñalar algo? Mao hizo un gesto hacia el cuchillo que había entre ellos. No molesto, solo histérico por lo estúpida que era la idea. Da Fu, que es tu espada dentada para. Da Fu, ya tienes balas reales para. Suerte que soy yo, podrías haberme dolido mucho en algo. Probablemente había algunas palabras que Midoriya debería estar diciendo, pero realmente no pensó que esto sucedería. No podía imaginar que Mao estaba siendo honesto con lo de las peculiaridades, parecía exactamente lo que Mao iba a joder con él. Pero, era verdad. TCH, tienes razón. Revenant fue a por la espada, yendo a guardarla, pero de repente Mao intervino con una patada rápida. Revenant tuvo que respetarlo, saltando hacia atrás para quitarse del camino y una vez más empujándose mucho más atrás de lo que pretendía. No. No consigas nada de nada. Las risas de Mao se habían hecho más fuertes mientras golpeaba el pie después de la patada, poniéndose cada vez más alto. Estás pensando. Te dejas llevar. Mao volvió a hacer un gesto a su alrededor, claramente divirtiéndose a pesar de su herida, una herida bastante grave para la mayoría, incluso para Mao si no estaba emocionado. Unas cuantas puñaladas. ¿Te importa una mierda? Desangrando. No podía dar una sábana. Pero no tomar una pelea en serio. Esta es una oportunidad que tenemos para ir a por todas. La voz de Mao no se volvió formal, pero su tono se volvió más serio. Después de todo, es probable que esta fuera su verdadera voz al hablar. Ahora tenía una buena ventaja de imposición mientras el hombre principal miraba a Midoriya, dejando su postura muy clara. Puedes usar una sábana afilada. Puedes usar una hoja opaca. Pero en el momento en que decidas hacer eso, tienes que estar todo adentro, bolas fuera. Nada de esta hoja medias. Quiero a todos. La sonrisa de Mao era tan grande que se podía ver a través de la boquilla mientras levantaba un puño, apretándolo ante la sola idea de una pelea sin cuartel. Y esta es nuestra oportunidad de hacerlo. Uf. Ahora Midoriya no sabía qué pensar. Sacudió la cabeza hacia Mao, mirándole. Mira, claro, podemos pelear bastante duro aquí, pero eso no significa que pueda simplemente cortarte. Y no puedes romperme el cuello. Hay límites. ¿Cómo? Mao, por su parte, no parecía demasiado enfadado mientras cruzaba los brazos, mirando a Midoriya. Continúa. La curandera de Wano es perfecta, no puede curar a los muertos. Y probablemente ella también tiene otros límites, así que no deberíamos hacer todo lo posible y cortarnos en pedazos. Midoriya continuó, tratando de explicar sus sentimientos y pensamientos, pero incluso él podía decir que no era el mejor en esto. Fue frustrante. Pero, extrañamente, Mao no parecía enfadarse. Él asintió, escuchando y pensando en los puntos de Midoriya. Así que, ¿qué debemos hacer?
Mao volvió a hacer ese gesto, abriendo los brazos y señalando la ciudad que los rodeaba. Le debe haber gustado mucho la ciudad falsa. Aquí estamos, con la oportunidad de una vida, ¿y no quieres usarla al máximo? ¿Qué eres, estúpido? Quizás, muy bien, ¿sabes qué? A lo mejor lo soy. Midoriya buscó un contraargumento, pero al no conseguirlo, aceptó. Pero tal vez no lo soy. Quizás, nuestro máximo es más que el máximo de este lugar. ... Mao miró fijamente a Midoriya, con una ceja levantada. Incluso se quitó la máscara para que Midoriya pudiera ver su expresión dubitativa antes de que Midoriya continuara. Mira, este lugar es bonito y todo, pero no puede curar todo lo que podemos hacer. No debemos hacer todo lo que podemos hacer. No tenemos que tirar la toalla por completo, definitivamente podemos ir mucho más lejos de lo habitual, pero si vamos a por todas, este lugar no podrá seguir el ritmo. Midoriya tomó el lugar mientras hablaba, tratando de pensarlo antes de respirar profundamente y poner un poco de pensamiento en sus palabras antes de decirlas. Vamos a... Intentemos con el 80%. Tratamos de pelear al 80% y ver cómo va eso. Si es demasiado, retrocedemos, si este lugar puede manejar más que eso, empujamos hacia arriba. ¿Qué te parece? Mao miró fijamente a Midoriya, su sonrisa se hizo cada vez más amplia. Como si por primera vez, escuchara algo que le gustara. No un conjunto de instrucciones que definitivamente saldría mal a la primera vuelta, no es algo en lo que el destino pudiera intervenir, eso suena como un maldito plan. ¿Qué está pasando? Si bien la pelea había comenzado bastante interesante, Ronin parecía desaparecer, luego reaparecer detrás de Ruin y ganar el partido en un solo movimiento, lo que siguió no fue más que hablar. Pensé que iban a pelear, para mostrarnos un partido. Para presumir. ¿Qué pasó con todo eso de la ira? No me lo tomaría tan en serio, director Nezu. El que estaba más interesado no era ninguno de los estudiantes que miraban la pantalla, no, en este punto casi todos estaban mirando a su director, quien estaba completamente decepcionado por la falta de acción en la pantalla. Por supuesto, te molesta que la gente no salga lastimada, murmuró la chica de la recuperación, que hasta ahora disfrutaba de esto como un descanso de sus aposentos habituales. Había estado sentada, apoyando su bastón sobre su regazo, pero ahora lo levantó para darle al director un buen golpe en la cabeza. Querías que hicieran lo suyo, y lo están haciendo, así que cállate. Aún así, esto realmente no es lo que tenía en mente, dijo Kirishima mientras miraba la pantalla. Podían ver desde varios ángulos a las dos figuras que estaban de pie, sin apenas moverse. Quiero decir, ¿para qué era esa línea sobre usar la ira si simplemente se van a quedar ahí? Tal vez está diciendo que no lo use en absoluto. Mina se encogió de hombros, estirándose. Quiero decir, esa es una especie de lección tonta. Probablemente hay una lección que simplemente no estamos aprendiendo, trató de justificar Kaminari, una razón con la que la mayoría estuvo de acuerdo. Ronin siempre está tratando de enseñar lecciones, así que esta es definitivamente una de ellas. Estoy seguro de que lo explicará una vez que regrese. Y tal vez pueda explicar por qué es tan aburrido, Nezu refunfuñó, claramente insatisfecho. Oye, ahí van, se están moviendo de nuevo. Zero se sentó en su silla hacia atrás, inclinándola hacia adelante mientras señalaba la pantalla y, efectivamente, finalmente habían comenzado a moverse. Un movimiento de cabeza, algunos movimientos con las manos, ahí van. A lo mejor hacen algunos movimientos. Y luego Ronin cortó todo el maldito brazo de Ruin de un solo golpe. La chica de la recuperación se quedó mirando. Nezu se quedó mirando. Todos miraron mientras el brazo del gran hombre brotaba sangre, pero no retrocedió. Corrió hacia él y comenzó a golpear a Ronin con el muñón cortado y su mano sana, riendo casi audiblemente mientras pateaba su propia extremidad hacia un lado. Vaya. Voy a ponerme en marcha. Murmuró la chica de la recuperación mientras se deslizaba de su silla, comenzando a cojear mientras Nezu se levantaba en su silla, vitoreando. ¿Sí? Yeah. Con el IP de Mao acumulándose, Ronin era capaz de generar suficiente fuerza para golpear directamente, y así lo hizo. Una victoria temprana limpia.
antes de que puedas tomar impulso. Ronin solo tuvo que agarrar a Muramasa, alineando el tiro, y luego entró. Ambos luchadores habían estado parados allí antes de ir a matar. Mao corriendo hacia adelante con un brazo extendido para agarrar a Ronin, y Ronin contraatacando con su Gunshot Kick Draw. La espada dentada fue disparada fuera de la vaina con la máxima fuerza, en realidad ayudada por el Muscle Suit corriendo a un porcentaje más alto de lo normal, y dirigida directamente al brazo de Mao. La hoja mordió la carne de Mao, que se endurecía rápidamente, desgarrándola violentamente antes de salir por el otro lado. Buen intento, el brazo de Mao todavía estaba unido, en realidad, algunos tendones y la piel se mantuvo, pero no por mucho tiempo, ya que Mao seguía viniendo. Con su agarre frustrado, Mao arrolló a Ronin, golpeando su brazo roto contra la cara de Ronin. Pero intentarlo no es suficiente. La sangre cubrió inmediatamente la cara de Ronin, cegándolo. Fue empujado hacia atrás mientras Mao se acercaba para otro ataque. No podía verlo, pero sabía que Mao probablemente intentaría completar el agarre con su otro brazo. Si ese agarre aterrizaba, sería una mala noticia, por lo que necesitaba desactivar ambos brazos de Mao. Incluso cegado, Ronin esquivó el siguiente agarre de Mao saltando hacia un lado. No saltando lejos de su alcance, sino saltando al brazo malo de Mao. No podía agarrar sin una mano, pero estaba demasiado cerca para usar su espada correctamente ahora, parado justo a un lado de Mao, y todavía no podía ver. Ronin balanceó su katana suavemente mientras Mao se giraba, sintiendo dónde estaba el gigante. Su suave movimiento se volvió duro mientras apuñalaba, la hoja perforó a Mao una vez más en la sección media, y a su vez, Mao finalmente agarró a Ronin con su mano buena. «Lo tengo, perra». Trató de levantar a Ronin para lanzarlo, pero mientras Ronin no podía ver, podía sentir que alguien intentaba levantarlo. Las cuatro extremidades de Beowulf se activaron, anclándolo en su lugar y esa espada, y mientras Mao intentaba levantar a Ronin, obligó a Muramasa a moverse, cortando aún más sus entrañas. La sangre goteaba de su boca, pero sonreía más. Finalmente, Ronin encontró una forma de contrarrestar ser agarrado. Ser un pedazo de mierda violento. Ronin soltó a Muramasa con una mano, pasando su mano a lo largo de la hoja hasta Mao, luego apuñaló la herida de Mao con sus garras desnudas, metiendo los dedos con garras en las entrañas de Mao y apretando, tratando de obligar a Mao a rendirse de puro dolor. «Vamos, ríndete ya». Cuando empezó la diversión, Mao pasó a atraer a Ronin, incluso a su propia costa. De repente tiró de Ronin hacia él, obligando a Muramasa a entrar más profundamente, incluso vomitó sangre, cubriendo el interior de su máscara, pero sin dejar de reír mientras comenzaba a darle un cabezazo a Ronin. Nunca. Mao luego comenzó a cambiar, bloqueando las opciones de Ronin. Primero, agarró la mano atascada dentro de él, tirando de ella y arrepintiéndose de inmediato. Ronin simplemente reactivó a Beowulf y se fijó en Mao, lo que obligó a Mao a casi sacarse las entrañas tratando de desalojarlo. A continuación, Mao levantó una pierna y enganchó la de Ronin, obligando a su peso a caer sobre el vigilante. Ronin luchó por sostener a Mao, sus piernas bloqueadas en su lugar si quería mantener a Beowulf en pie, luego lo siguió, poniendo todo su músculo en no sostener a Mao, sino a Muramasa. Con un SHHHHHLCK mojado, Muramasa atropelló completamente a Mao, saliendo por el otro extremo y dejando a Mao hecho un desastre sangriento. ¿Qué demonios está pasando? El ataque de Mao fue detenido por la llegada de Recovery Girl, mirando la escena como un campo de batalla. Mao estaba tratando de estrangular a Ronin con sus intestinos, mientras Ronin intentaba sacar su espada de Mao para cortarlo en más pedazos. Ambos miraron a Recovery Girl, y luego pasaron de asesinarse mutuamente a ayudarse mutuamente a levantarse. Buen movimiento con la sangre, todavía no puedo ver una mierda, dijo Ronin, intentando primero limpiarse la cara con sus guanteletes de metal, mala idea. Casi rayó las lentes. A continuación, trató de limpiarlo en su manga, pero sus guanteletes le subieron hasta los antebrazos. No tenía un trozo de tela para limpiarse los ojos. Qué extraño punto débil, probablemente nunca se le habría ocurrido eso. ¿Pero no crees que la mayoría de la gente dejaría de pelear después de ser ensartada? Tal vez, pero eso no es Mao Choppersen, Black.
Mao se golpeó el pecho con una mano, riendo antes de escupir más sangre. Luego se dio la vuelta y saludó a la chica de la recuperación. ¡Ay, el hombre principal primero, por favor! La chica de la recuperación se limitó a mirar, luego miró toda la sangre en el suelo, luego volvió a mirar a Mao. ¿Cómo demonios sentí consciente? Olvídate de eso, ¿cómo estás vivo? ¿Cuánta sangre tienes en ti? No es mucho correcto ahora, así que por favor, arréglame. Mao se mantuvo tan seguro como un hombre con la mayoría de sus entrañas colgando, como si eso ni siquiera lo afectara. Efectivamente, incluso recibir el beso de Recovery Girl no pareció afectarlo, a pesar de la cantidad de energía que se necesitó para arreglar tanto como una simple extremidad rota. Midori ya no quería ni pensar en intentar volver a unir un brazo. El brazo de Mao pareció volver a unirse simplemente cuando Mao lo mantuvo en su lugar mientras lo besaban, probablemente también usando su cambio de forma o alguna otra tontería para curar la herida, porque estaba estúpidamente roto. Recovery Girl miró su brazo por un momento, pensando qué decir, luego pasó a Ronin. Ronin simplemente se quitó un guante y levantó su mano mientras se sentaba, respirando profundamente para prepararse para su turno. Cuando lo besaron, sintió una ráfaga de energía que recorría todo su cuerpo, pareciendo ir y venir con la mayor parte de su energía en el camino, probablemente reparando todos los moretones que estaba recibiendo junto con las dislocaciones que Mao le había hecho, como volver a joderse el hombro. Ahora ustedes dos, no deberían pelear tan duro, esto es solo entrenamiento. Y debes entrenamiento de mi vida. Es un hacedor de milagros, doctor. Mao se rió mientras flexionaba el brazo, probándolo, y luego golpeó a los dos juntos, un sonido como el choque de dos martillos, mientras su entusiasmo aumentaba aún más. Esa estrategia de prisa repentina no funcionaría dos veces, maldita sea. Buena llamada en el brazo, pero la hoja no funcionó dos veces. Lo sé, lo sé. Ronin empujó hacia arriba, refunfuñando sobre cómo ya había pensado eso, mientras Recovery Girl se daba cuenta de que estos dos no iban a tomar esto más fácilmente. Si eso no funciona, entonces inventaré algo nuevo para vencerte. Siempre lo haces. Ambos tomaron sus posiciones, pero ahora, debajo de sus máscaras, estaban sonriendo. Después de todo, no todos los días tenías que golpear a tu mejor amigo. Un intercambio de golpes a corta distancia, resaltado por el momento en que el bombo de Mao creció lo suficiente como para desviar los golpes de espada. Sus brazos creando pequeñas lluvias de chispas mientras bloqueaba los columpios de Ronin, solo para ponerse arrogante y ser apuñalado en el ojo mientras le rompía la pierna a Ronin. Una persecución a larga distancia con balas reales, que terminó cuando Mao le recordó a Ronin que él no era el único que llevaba calor. Y de hecho, su precisión no era nada comparada con el hombre principal disparándole directamente en la cara, la máscara desviando la bala pero rompiendo la nariz de Ronin, y sus ojos llorosos jodiendo su parkour el tiempo suficiente para que Mao pudiera atraparlo y lanzarlo a través de una pared mientras Ronin le dejaba una granada. Una pelea de alta velocidad a puerta cerrada. Ronin saltó de la pared, disparando a Mao constantemente mientras daba vueltas en busca de una apertura. Era un bailarín natural, que entraba y salía del rango de Mao con pasos fluidos, acercándose lo suficiente como para golpear al hombre grande y luego desvaneciéndose antes de que pudiera ser golpeado. Disparó 3 balas, luego levantó el brazo y se lanzó hacia un lado justo cuando una patada aguda pasó por donde había estado su cabeza. Ni siquiera tocó el suelo antes de disparar 2 tiros más, golpeando el suelo y pasando la siguiente patada y cortando el torso de Mao 2 veces antes de que el hombre grande pudiera lanzar un contragolpe y terminarlo con un air slash directo a la cara ahora desprotegida de Mao. Sin embargo, Mao se comió cada golpe, incluso dando un cabezazo al corte de aire. Gruñó de esfuerzo cuando una pieza afilada de metal lo golpeó, apretó los dientes mientras bloqueaba sus signos vitales de los disparos, se estremeció ligeramente al golpear su propia cabeza en un ataque de energía, pero incluso si lo estaba desgastando, no lo estaba derribando. Bloqueó esos hits y corrió por más. Ronin podría haber sido más rápido que nunca, pero Mao también estaba aportando su mejor juego, y no se estaba sacudiendo tan fácilmente. Ambos se estaban adaptando a la situación a medida que avanzaba.
Por lo general, Mao era el más rápido, con más experiencia, una zancada más larga, y Ronin se mantenía al día no siendo rápido, sino prediciendo lo que Mao haría a continuación. Sin embargo, al aumentar el poder del Muscle Suite, el guión cambió. Ronin era ahora el más rápido de los dos, a costa de ser constantemente aplastado, magullado y golpeado por su propia armadura. Y maldita sea, ir tan duro dolió. Solo por ir demasiado fuerte y bloquear un puñetazo, Ronin se dislocó su propio hombro y tuvo que dar un paso atrás y revisar una pared para intentar volver a colocarla en su lugar. Por otro lado, Mao tenía mucho mejor control sobre sí mismo. Siendo apuñalado o disparado, corriendo o quedándose quieto, Mao se mantuvo exactamente donde quería, disparando fácilmente un aluvión constante de ataques y obligando a Ronin a seguir esquivando. Lo que lo obliga a usar más el traje, obligándolo a ser aplastado por el traje. Sin siquiera golpear a Ronin, Mao estaba derribando a Ronin, obligándolo a perder el control al ir más rápido que nunca mientras se mantenía firme. Mao rompió la pared un segundo después de que Ronin se apartara del camino, luego agarró un gran trozo de roca y se lo arrojó a Ronin, clavándolo en el brazo. En su propia medida, Ronin podría no tener tan buen control sobre sí mismo, pero tenía suficiente velocidad para corregir. Si Mao era una pirámide, que se mantenía erguido fácilmente, Ronin era un top. Su propia velocidad le permitía corregir y ajustarse para mantenerse en pie. El proyectil se acercaba demasiado rápido para evitarlo, llegando al centro de la masa de Ronin, por lo que Ronin simplemente hizo lo que pudo. Todo lo posible para disminuir el impacto, pero empeorándolo accidentalmente. Levantó el brazo, tratando de apartarlo del camino con su fuerza mejorada mientras esquivaba, pero en lugar de tirarlo a un lado como una almohada arrojada, el enorme trozo de roca golpeó su brazo empujó tan fuerte como pudo, y lo hizo, empujando tan fuerte contra la enorme fuerza entrante que con un estallido y chasquido audibles, se le rompió el brazo a la altura del codo. Y aún así Mao llegó. Mao nunca se quedó atrás, sin dar cuartel mientras corría detrás de los escombros arrojados para terminar la pelea con los brazos extendidos y su máscara de demonio cubierta con su propia sangre. Ronin y Mao comenzaron su intercambio final. Mao lanzando ataques singularmente fuertes, tan poderosos que no podían ser desviados, y Ronin obligándose a sí mismo a combinar esquivar y parar para mantenerse fuera de su alcance. Ronin no estaba bloqueando los golpes de Mao, estaba empujando los brazos de Mao para apartarse del camino, tal como lo había hecho contra esa Nomu femenina en Camino Ward durante la noche del infierno. Sin embargo, Ronin no se detuvo. Con una mano en la katana y la otra apenas sosteniendo su pistola, seguía lanzando ataques furtivos, pequeños empujones y puñaladas, salpicados de disparos para tratar de forzar una apertura. Disparó varios tiros cargados sin apenas una pizca de precisión, que Mao aún respetó lo suficiente como para esquivar después de que uno le hiciera un agujero en la espinilla. Sin embargo, con la perspectiva de curarse después de cada pelea, ambos estaban más dispuestos que nunca a arriesgarse, y para Mao, eso era decir algo. Para ganar, no le importarían unos pocos disparos. Apretó los dientes, contando los disparos hasta estar seguro. A Ronin solo le quedaba una bala. Eso no sería suficiente para detenerlo. Ronin también podía contar. Si bien Mao era lento, se mantenía firme como una avalancha. Se comió todo lo que Ronin tenía y siguió avanzando hasta que lentamente empujó a Ronin a una esquina, sin ningún lugar a donde ir más que a sus manos que esperaban, y solo una bala que Mao claramente no tenía intención de esquivar. Empujando a través del dolor, siempre avanzando, encontrando el próximo desafío. Este era el 80% de Mao, no solo un buscador de emociones, sino el hombre que se había comido 3 de los golpes del 100% de All Might seguidos, y no aceptaría menos. Como un animal enjaulado, Ronin comenzó a moverse más en su lugar, rebotando de un pie a otro mientras dejaba caer su pistola. Estaba llegando a su 80%. Estaba cansado, cada curación lo agotaba. No tenía superpoderes de mierda. No había cambiado mucho a través de sus armas. La mayoría de ellos tardaron demasiado. Había arrojado un par de cuchillos, usado sus pistolas, pero el hacha y la lanza tardaron demasiado en salir, y ahora tenía un brazo menos y sin muchas opciones, pero aún podía luchar. Ahora, él con una sola mano a Muramasa, preparándose para el intercambio final.
Terminemos esto. Maldita sea. Mao plantó los pies, respirando profundamente. Ambos brazos en alto, listo para desviar un golpe de espada. Pensó que iba a lidiar con una última bala, pero ahora, no tenía que hacerlo. No había nada más que respetar, era hora de empujar. Los movimientos de Ronin comenzaron a tomar ritmo a medida que tomaba su postura. En lugar de apuntar a Muramasa directamente a Mao y tratar de contraapuñalar cuando se abalanzaba, lo volvió a envainar. Finalmente se acomodó en una postura agachada para empujar el suelo mientras su mano derecha rodeaba con fuerza a Muramasa, pero su otra mano se balanceó hacia atrás con dificultad, perdiendo la funda por completo y pasando por debajo de su abrigo mientras se balanceaba sin fuerzas. Joder. Ambos se quedaron quietos por un momento antes de chocar entre sí. Irónicamente, esto era lo más sincronizado que habían estado. Todavía no eran perfectos, pero entendían el poder del otro y cómo el otro los amenazaba. El polvo y la niebla que impregnaban el edificio, las paredes que se derrumbaban ligeramente, los pequeños trozos de escombros. Todo pareció desvanecerse mientras se enfocaban el uno en el otro. La primera jugada fue explosiva. Mao corrió directamente hacia adentro, corriendo hacia adelante para tomar impulso antes de atacar con una fuerte patada, lo suficientemente fácil como para empujar a Ronin hacia la esquina donde Mao gemiría sobre él. Era probable que Ronin volviera a resistir, pero inmovilizado contra una pared y golpeado contra ella, no habría mucho. Todo lo que tenía que hacer era abrirse paso a través del Gunfire Kick Draw, y con su nivel de exageración, no había forma de que perdiera una extremidad esta vez. Así que corrió hacia adentro y, usando su mayor alcance, arremetió sin miedo al disparo rápido. Pero nunca llegó. La mano de Ronin no estaba en el gatillo después de todo, estaba en su bolsillo trasero, pescando algo, no podía hacer el Gunfire Kick Draw en este momento. ¿Y por qué lo haría? Todavía no había alcanzado su 80%. Este combate se trataba de superar los límites y hacer cosas que podrían ser peligrosas, y había una cosa que Ronin quería probar, una cosa que ni siquiera había tocado en mucho tiempo. Así que Ronin no esquivó. Así que Ronin no bloqueó. Así que Ronin se quedó allí y sonrió mientras la patada de Mao bajaba, hundiéndose lentamente en la niebla mientras se pegaba a sus botas, sus pantalones, pintándolos de blanco con portales. Estilo demonio llorón. Podías ver cómo los ojos de Mao se abrían cuando se daba cuenta de lo que estaba a punto de suceder, Ronin relajando su cuerpo mientras desenvainaba su segunda espada, su mano descansando en los controles. Forma 4. Era un poco tarde para detenerse, por lo que Mao empujó aún más fuerte, corriendo lo más rápido que pudo. A la mierda pateando, solo iba a golpear a Ronin con el cuerpo. Necesitaba asestar un golpe antes de que esa pequeña mierda se convirtiera de lleno en el humo, o de lo contrario. Espejismo brumoso, al estilo del demonio llorón. Sin forma. Midoriya cerró los ojos, pisando tierra firme y cayendo directamente a través de su portal. El mundo allí era completamente blanco a su lado. Parecía completamente plano y se extendía por millas, sin horizonte a la vista. Un frío árido, una sequedad completa. Lo único que se veía era el mundo real que se asomaba a través de la niebla. La ciudad de cemento, los escombros y su oponente. El primer aliento de Izuku creó una pequeña nube mientras exhalaba, luego respiró el aire extremadamente frío y, finalmente, dio un paso adelante, desenvainando lentamente ambas espadas en un movimiento fluido. Dimensión de corte.